lo posible de poder resolverlo, porque va a ser muy un punto de frente seminario, ¿ya? Para saber de seminario que sí debemos de conocer. Bien. Dentro de lo que es farmacología para el dolor, tenemos dos grandes grupos, lo que son los AINES y finalmente lo que son los opioides. Dentro de lo que son los AINES, nosotros vamos a trabajar acerca de qué es la definición de los AINES, su mecanismo de acción, cómo se clasifican, la evaluación de escala analgésica y los efectos adversos. Dentro de opioides, de igual manera, cómo se clasifica, mecanismo de acción, targets, los receptores en que van a actuar, su mecanismo de acción y es de igual manera en relación a efectos adversos. Bien, acá nosotros tenemos a lo que son los AINES. Sabemos que es el grupo farmacológico heterogéneo. ¿Por qué hace referencia a heterogéneo? Porque lo van a conformar diferentes familias químicas, ¿ya? Cuando hablamos de AINES, hablamos de diferentes familias químicas que en este caso van a trabajar en relación a ¿qué? A inhibir o bloquear ¿qué enzima? La ciclooxigenasa, ¿ya? Entonces, dentro de lo que son los AINES hay que tener en cuenta ¿en qué van a trabajar? Antiagregación. Ya sabemos un representante de él es el ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, antipiréticos, paracetamol, metamizol y analgésicos, paracetamol, ¿ya? Y de igual manera, estas cuatro acciones que tienen los AINES, hay que tener en cuenta que hay AINES que van a tener las 4, las 3, 2 o de preferencia 1. Entonces, finalidad, inhibir el ciclo de la ciclooxigenasa, grupo heterogéneo de fármacos. Vía de la ciclooxigenasa. Si estamos hablando de lo que es la ciclooxigenasa, exactamente qué es lo que nosotros vamos a trabajar en relación a esta ciclooxigenasa. Vamos a trabajar con los famosos COX-1, COX-2 y también hacer una referencia a lo que son los COX-3. Los COX-1 vamos a trabajar en relación a lo que es la antiagregación plaquetaria. Primero que nada, de cómo sale esta enzima de lo que es la ciclooxigenasa, a través de en qué proceso va a intervenir. Va a intervenir en el proceso de ¿qué? Del ácido araquidónico, ¿no? De esta membrana, en este caso fosfolipídica, para que pase a lo que es hacer ácido araquidónico. Aquí está. Fosfolípidos, fosfolipasa 2, ácido araquidónico, y en el ácido araquidónico va a actuar ¿qué? Nuestra ciclooxigenasa. Entonces, COX-1, antiagregación plaquetaria, funciona a nivel de lo que es el endotelio. Dentro de lo que es el COX-2, dentro de lo que es el COX-2, nosotros tenemos la presencia de ¿quién? Tromboxanos, A2, prostaglandinas y prostaciclinas, ¿ya? Dentro de lo que es los tromboxanos A2, ¿qué tipo de efecto vamos a tener? Vasoconstricción, cerramos. Vasoconstricción y agregación planetaria, ¿ya? Entonces, al emplear fármacos que actúen en ello, como se dice, vamos a generar en este caso el efecto respectivo. Dentro de prostaglandinas mencionamos a 3, E1, 2 y 2A. Dentro de la prostaglandina E1 tenemos que generar ¿qué? Vasodilatación, ¿ya? ¿Para qué nos va a ayudar? Para lo que es el dolor y también para lo que es el manejo de esa patología cardíaca. ¿Cuál es? La del ductus arterioso. Dentro de lo que es la prostaglandina E2, ¿para qué actúa? Para el dolor y fiebre. ¿Qué nos coloca acá? Aumenta el tono uterino. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué ejemplo estamos viendo? Si hay un aumento del tono uterino, ¿qué ocurre? Te genera un tema de ¿Expulsión? Claro, contracciones. ¿Sería un oxicolítico o tocolítico en ese caso? En este caso sería lo que es un tema de un tocolítico, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre con lo que? Y por eso justamente es importante preguntar el tema de fecha de última regla en lo que son gestantes, porque los AINES, independientemente de las malformaciones que puedan generar, uno de los efectos que generan es a nivel del tono uterino, ¿ya? Aumenta lo que es el tono en relación a lo que es el útero. Y entonces hay que tener bastante cuidado, porque si nosotros aumentamos este tono uterino, vamos a generar ¿qué? Lo que son contracciones. Doctora, ahora dentro de... una consulta. ¿El misoprostol estaría en ese caso? El misoprostol sí, es un fármaco abortivo, porque te aparte genera de gástrico. Te genera contracciones uterinas. Por eso es que el misoprostol, si bien es cierto, pertenece al grupo de lo que son las prostaglandinas, antiguamente era usado como fármaco para el manejo de lo que son las úlceras peptídicas. Pero lamentablemente, cuando se prescribía en mujeres gestantes, se observaba justamente la presencia de partos antes de tiempo, y en mujeres en primer trimestre gestacional ya no hablábamos tanto de partos antes de tiempo, sino hablábamos de lo que eran abortos.
Es por eso que se aperturó un tema de investigación hasta este fármaco y actualmente no es el manejo ideal para una úlcera peptídica, sino el misoprostol, si bien es cierto, corresponde a lo que son las prostaglandinas, al grupo farmacológico de las prostaglandinas lo usamos más que nada para manejo ginecológico, ¿ya? Lo usamos en gestantes, en este caso, que tengan problemas o complicaciones, o también para procedimientos. El misoprostol tenemos en presentación tanto en tabletas vía oral como también en lo que son tabletas vaginales, pero es un medicamento debido al problema al riesgo que genera en relación a abortos, especialmente lo usan como abortivo antes de la semana 20. ¿Ya? Entonces se sale con receta médica por el mismo riesgo de este medicamento. Ahora, en relación a lo que es la prostaglandina 2A, de igual manera te va a aumentar el tono uterino. Luego tenemos nosotros las prostaglandinas. Dentro de lo que son las prostaglandinas disminuye lo que es la agregación plaquetaria, favorece lo que es la vasodilatación y va a tener una protección gástrica, renal y cardiovascular. ¿Ya? Entonces, eso es en relación a lo que en los factores consecuentes que vamos a tener a nivel de lo que es la COX-2. Entre la COX-2 nos coloca el tema de interrogante, ¿no? Si realmente tiene un efecto cardioprotector o va a ser más bien, va a generar un proceso inflamatorio en el mismo. Entonces, si nosotros hablamos en este caso de lo que es inflamación, tenemos que tener en este caso estos 5 criterios. Lo que es el calor local, lo que es el rubor, en este caso hacemos referencia al enrojecimiento, a lo que es la tumoración, el acúmulo, esa edematización que se presenta, el dolor que hay en la zona y finalmente ¿qué? La limitación funcional, ¿ya? Ahora, acá de igual manera, si bien es cierto, esas son las características en relación a inflamación, hablamos de otro factor, que en este caso es el COX-3. ¿Y a dónde lo catalogan? ¿Dentro de qué? Dentro de lo que es el sistema nervioso central, y aquí estamos hablando de las famosas interleuquinas. La interleuquina 1B1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina C. En este caso, factores inflamatorios que me puedan conllevar a la presencia de ¿qué? Fiebre. ¿Ya? Muy bien. Ahora, acá en esta gráfica, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Aquellos que van a ser más selectivos a lo que es la COX-1, aquellos van a ser más selectivos a lo que son la COX-2, y aquellos que son no selectivos. Aquí hace referencia que son no selectivos, que podemos tener un efecto intermedio entre ambos, entre COX-1 y COX-2. Mientras que aquellos que van a ser más localizados, más específicos de la COX-2, ¿cuál será la definición de COX-2? Aquellos que actúan donde inhibiendo la síntesis de prostaglandinas en el sitio de acción. Y justamente acá en un cuadro rojo me cataloga quiénes son. Meloxicam, que ya le hemos visto a qué grupo pertenece, al grupo de los Oxicam, repasando lo que hemos visto en teoría. Diclofenaco, ¿a qué grupo pertenece? ¿Los derivados de qué ácido? Piro, ácido. Vamos. Eso tenía que ver con los grupos farmacológicos. Mejor eso. Dolor de cabeza, ¿qué le das? Cefalea. Cefalea. Una mujer de 22 años con cefalea. Ahora. Paracetamol. Parece ibuprofeno. Solo más. Propiónico. Pertenece en este caso al grupo de los propiónicos. Bien, por eso propiónicos. ¿Quién más? Estos están como COX-2 selectivos. Celecoxib, de igual manera que ya lo hemos visto. ¿Qué grupo pertenece? Selectivos COX-2. ¿Ya? Entonces ahí están los 3 conocidos. Mientras que nosotros tenemos a los más específicos COX-1. ¿Quiénes van a ser más específicos COX-1? Ketorolaco, ¿ya? Ketoprofeno, indometacina, ácido acetilsalicílico, de igual manera. Y dentro de lo que estamos como no selectivos, está el ibuprofeno, el paracetamol, ibuprofeno y paracetamol. Naproxeno lo cataloga también como más selectivo COX-1, pero estamos cercanos a SAD1
selectivo, o sea, intermediario. Aquí está la clasificación que les mencionamos. La clasificación nos habla acerca de los AINES clasificados como ácidos, el grupo farmacológico y su representante. Los salicilatos, ácido acetilsalicílico. Dentro de los enólicos ya tenemos a los piraxalonas, el famoso metamizol. Dentro de los oxicam está el piroxicam, el meloxicam, netamente COX-2. Dentro de lo que son los acéticos, ya los indoacéticos, está indometacina, ¿ya? De igual manera tenemos a los No te mueras. pirrolacéticos, ¿ya? Ketorololaco, fenilacénico, diclofenaco. Vamos a tener también a nosotros a los propiónicos. Aquí vamos a tener al naproxeno, el ibuprofeno, ketoprofeno. Y ya, estos dos de acá los manejamos como un tema de lectura, pero también son parte de la clasificación. Dentro de los que son no ácidos, el grupo de los paraminofenoles está lo que es el paracetamol, y dentro de los COXIB está celecoxib, ¿ya? Que es un COX selectivo, y el etoricoxib. Celecoxib y etoricoxib. Entonces, de esta gráfica lo que nosotros evaluamos, lo que es la clasificación, y esta clasificación es por grupo químico, ¿ya? Lo que vimos nosotros en nuestro cuadro teórico. Ahora, acá nosotros en la presente lámina, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La clasificación, la evaluación de clasificación relacional, dolor cero, sin dolor, del 1 al 3 catalogado como dolor leve, de 4 a 6 dolor moderado, y del 7 al 10 dolor severo. Esta es la escala que nosotros usamos para lo que es el tema del dolor, es una regla que la vamos a tener en el área de consulta, y lo de la escala de pediátrica, de igual manera para usarlo con el tema de los niños. ¿Para qué me sirve esta escala? Para cuantificar mi dolor. ¿Para qué yo necesito cuantificar mi dolor? Para aplicar mi escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Mi eslabón 1, mi escalón 1, en este caso, ¿cuál era? Analgésicos no opioides, es decir, los AINES. ¿Quiénes lo representaban? Paracetamol y metamizol. Lo mismo que vimos en la clase teórica, más podemos usarlo con o sin un coanalgésico, con o sin. Mientras que en lo que es en la escala 2 hablábamos de un opioide débil, más con o sin un coanalgésico, más un fármaco de la escala 1, ¿ya? Dentro de lo que era el opioide débil como representantes, codeína y tramadol. La escala 3, un opioide potente, un coanalgésico con o sin, otro fármaco de la escala 1, y dentro de los opioides potentes estaban morfina, oxicodona, fentanilo, buprenorfina, ¿ya? Y la escala 4, que eran netamente procedimientos de intervención. Y estos procedimientos de intervención yo podía emplearlo con o sin, con analgésicos, ¿ya? Esto de igual, ¿para qué nos sirve? Para la clasificación. Por ejemplo, en nuestro caso clínico, nosotros habíamos evaluado que según el grado de dolor, ¿cuál era? ¿Qué escala? En el caso clínico de teoría, el paciente de 55 años con cáncer de pulmón, que tenía una cervicalgia que le irradiaba más al lado izquierdo, pero según la radiografía cervical indicaba que solamente tenía un problema en lo que era la recertificación de lo que era la columna, acerca de lo que era la curvatura fisiológica. Sin embargo, a pesar que a nivel de la placa no había compromiso aparente, a nivel de disco o a nivel de columna aparente, el paciente estaba con mal estado general y tenía baja de peso, y no le ayudaba lo que era el paracetamol de 1 gramo cada 8. Eso era lo que decía en nuestro caso. Y nosotros habíamos puesto el uso de el AINE, un opioide, ¿ya? Y un fármaco coadyuvante, ¿ya? Entonces, dentro de ese escalafón, como se dice, a dolor, justamente un compañero nos hizo una precisión, ¿no? ¿Cuál de esos fármacos aplicaría para este escala? Si en la clave nos colocan opioide mayor, al catalogarnos opioide mayor estaríamos hablando de qué escala? La escala 3, ¿ya? La escala 3. Emplear en este caso lo que es un opioide potente. Es decir, el paracetamol lo mantenemos, sí, que era en este caso de la escala 1, que era con lo cual estaba. Le agregábamos que un coanalgésico, ¿ya? Porque hay que verificar por qué se está dando esta baja de peso, aparte del mismo cáncer.
y lo que era el opioide mayor. Nosotros habíamos visto cómo cambiarlo para un opioide menor, ¿no es así? Dentro de lo que era la presentación de lo que era el caso. Sin embargo, ya, si nosotros nos ceñimos directamente a esas claves, la clave que habíamos catalogado en el enunciado es la clave correspondiente a qué escala, escala 3. Ahora, efectos adversos de los AINES, también lo vimos nosotros en la teoría. Gastrointestinales, vamos a tener. ¿Cuáles son los efectos gastrointestinales? Como hay disminución del flujo sanguíneo, hay una mucosa gástrica, por inhibir ¿qué prostaglandinas? E2 y de igual manera prostaglandinas I2. Entonces, esta disminución de flujo me va a generar las famosas ulceraciones. Exacto, esas ulceraciones me generan el riesgo de hemorragia y finalmente que pueda haber una perforación, ¿ya? Es el mayor efecto colateral, en relación a frecuencia y como de igual manera, por lo tanto, tenemos que identificar el uso de las mismas, ¿no? Por eso la importancia de ver cuánto tiempo vamos a dar ese aire, podemos manejar. Otros efectos colaterales es el efecto renal, que lo habíamos visto como las famosas nefropatías, en este caso, ¿de qué carácter eran? Agudas, ¿no? Toxicidad aguda, disminución del flujo renal, ¿ya? De igual manera, ¿qué otras características vamos a tener? Retención de sodio, potasio, edemas, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial. Hay que tener en cuenta ello. ¿Por qué hay que tener en cuenta insuficiencia cardíaca y hipertensión arterial? ¿Cómo está nuestro flujo renal? También está debilitado, ¿no? Hay una alteración en este flujo renal en relación a disfunción. Entonces, si yo ya tengo un paciente, por eso es que ahí dentro de lo que es la evaluación de AINES me preguntaba que, además de lo que es la parte gástrica, me evaluaba la parte renal y la presencia de comorbilidades, ¿ya? Para en este caso yo adecuar la dosis del AINE que voy a usar. Luego tenemos el de toxicidad crónica, nefropatía intersticial crónica, necrosis papilar, insuficiencia renal crónica, cuando usamos ¿qué mezclas? De paracetamol más el ácido. ¿Y dónde lo vemos ello? Eso ocurre cuando nosotros, por ejemplo, para los pacientes con factor de riesgo cardiovascular alto, nosotros les indicamos el famoso ácido acetilsalicílico, la aspirina de 100 miligramos, lo indicamos una tableta en el almuerzo y lo indicamos por X tiempo. ¿A qué me refiero X tiempo? Los usuarios van 5, 3, 2 años tomando sus medicamentos. Y en ese tiempo no le hemos pedido ni una valoración de pruebas hepáticas ni una valoración renal. Entonces, si van a usar un fármaco tanto tiempo, tienen que hacer el monitoreo. Y 2, tienen que verificar la literatura. ¿En qué sentido la literatura? ¿Por cuánto tiempo se tiene que usar el antiagregante plaquetario? ¿Realmente es un medicamento de uso permanente o requiere una pausa? Lo puedo usar un año y de ahí hago la pausa correspondiente y reinicio. ¿Qué me dice la literatura en relación a ello? ¿Ya? Hay que checar ello. Cuando veamos cardio vamos a poder verificar lo que son los tiempos de uso. Y de igual manera, ya. Dentro de lo que es toxicidad crónica, además de paracetamol, más cuando lo unimos con el ácido acetilsalicílico, también tenemos lo que es la indometacina y lo de que es ketoprofeno. Efectos colaterales de menor frecuencia, ¿cuáles eran? Las alergias, propiamente, ¿ya? De igual manera, esta hipersensibilidad puede darse a nivel de lo que es piel, a nivel de lo que es a nivel bronquial, a nivel de lo que son las rinitis, Steven Johnson, hematológicas, anemias aplásicas, las agradulocitosis, trombocitopenias, las neurológicas, tinnitus, vértigo, cefaleas, y las hepáticas, las famosas hepatitis, ¿no? La elevación de transaminasas. Hasta acá nosotros tenemos lo que son los AINES. Ahora, en opioides. El AINE hemos visto que se clasifica según grupo químico. Ahora, los opioides se clasifican según su naturaleza. Natural, semisintético y sintético. Natural, morfina, codeína. Semisintético, oxicodona, que sí necesitamos conocerla, hidrocodona. Y sintético, fentanilo, tramadol, ¿ya? Fentanilo y tramadol y metadona. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hablar en relación a opioides? Nosotros hablamos de 3 receptores: el receptor mu, el receptor delta y el receptor kappa. Dentro de lo que es el receptor mu, ¿cuál es su función?
Su función es analgesia, ¿ya? Tanto a nivel espinal como supraespinal, efecto de sedación, la depresión respiratoria, de igual manera, disminuye lo que es el tránsito intestinal. Por eso vemos por qué produce estreñimiento, ¿no es así? ¿Ya? Y de igual manera te modula, ¿qué más? Te modula la neurotransmisión hormonal. ¿Quiénes van a intervenir? Que es, en este caso, afinidad a qué péptidos opioides endógenos va a tener los receptores MU, las endorfinas, encefalinas y dinorfinas. Mientras que delta, la función es a nivel tanto espinal y supraespinal de analgesia y modular lo que es la neurotransmisión hormonal, donde va a haber mayor efecto a nivel de lo que son las encefalinas, luego las endorfinas y de ahí las dinorfinas. Finalmente el kappa, de igual manera, analgesia supra y espinal, de igual forma efectos a nivel fisiomiméticos y disminución de lo que es el tránsito intestinal. Entonces, tanto MU como kappa me van a afectar ¿qué tipo de estructura? Motilidad intestinal. Entonces, aquellos fármacos opioides que actúen en receptores MU y kappa son en quien yo voy a tener ese efecto adverso. Perfecto. ¿Y con quién voy a tener efecto de sedación y depresión respiratoria? En aquellos que tengan ¿en qué efecto? En los receptores MU. ¿Ya? Pregunta de evaluación puede darse. Doctora, entonces afecta lo que son los plexos Los plexos nerviosos. de Auerbach-Meissner o solo el de Auerbach. En este caso afecta a ambos plexos nerviosos que tienen que ver con lo que es el sistema nervioso entérico, ¿ya? E independientemente de, ¿por qué? Porque ellos van a tener que ver también con lo que es la motilidad digestiva. Ahora, dentro de lo que son los mecanismos de acción, van a inhibir de manera directa ¿qué tipo de transmisión? Transmisión ascendente. ¿De qué información? Nociceptiva. ¿De dónde venía la información nociceptiva? Del exterior, ¿ya? Entonces, la información nociceptiva desde el asta dorsal de lo que es la médula espinal y de igual manera activa los mecanismos de control de dolor que van a descender desde el mesencéfalo a través de lo que es la médula, pero en lo que es el área ventromedial rostral. Muy bien, ¿hasta qué área? Hasta el área dorsal de la médula. ¿Qué otros factores van a estar involucrados dentro del mecanismo de acción? Inhibir la adenilato ciclasa y disminuye el AMP cíclico. Tenemos que estos receptores van a actuar tanto a nivel de lo que es la médula como a nivel sinápticos, ¿ya? Es decir, a nivel de las neuronas, tanto la neurona presináptica como la neurona postsináptica. En la neurona presináptica, ¿qué ocurre? Cierre de los canales de calcio y de esta manera evita que se liberen neurotransmisores, mientras que en la neurona postsináptica abre los canales de potasio e hiperpolariza a la neurona. Los efectos que va a producir en el sistema nervioso central, los analgésicos opioides, de sedación y analgesia, dosis dependiente. Entendemos ahora por qué el problema de las dependencias con estos fármacos, ¿no? Dosis mayor respuesta. Sensitiva y efectiva, dosis dependiente. ¿Recuerdan nuestro clínico que iniciamos la familia que reporta que se olvida o confunde sucesos? ¿Ya? Efecto en el sistema nervioso, ¿ya? Amnesia, sedación y analgesia, disminución del flujo sanguíneo cerebral y velocidad metabólica, disforia y agitación, convulsiones y aumento de la presión intracraneal. Acá, de acuerdo a la propiedad de los receptores, tenemos los receptores MU se clasifican en MU1, MU2. MU1, analgesia supraespinal, bradicardia, sedación. MU2, depresión respiratoria, euforia y dependencia física. Entonces, de estos dos receptores, ¿cuál es el más asociado a la dependencia? El MU2 y el de depresión respiratoria, MU2. Si queremos usar preguntas específicas. Receptor delta, analgesia espinal, depresión respiratoria, y el kappa, depresión respiratoria, sedación y analgesia espinal. Muy bien, acá de igual forma tenemos los fármacos, los agonistas, está codeína, fentanil, metadona, morfina, y los agonistas, antagonistas,
agonistas y antagonistas, o sea, los agonistas parciales, vamos a tener nosotros la buprenorfina, justo en los parciales, y antagonistas la naloxona, ¿ya? ¿Para qué me sirve ello? Porque acá los voy a hablar en relación a sus tres receptores, mu, delta y kappa. Por ejemplo, codeína es agonista en mu y en delta, pero en forma débil. Fentanilo, metadona y morfina, ¿dónde es agonista? En receptor mu. Y la morfina es débil, ¿dónde? En delta y en kappa, pero es fuerte, por decirlo así, en mu. Ahora, dentro de lo que son parciales, la buprenorfina, que es parcial, es un agonista parcial en mu. Y dentro de antagonista, que es la naloxona, es antagonista en los tres, en mu, delta y kappa. El tiempo de vida media y cuánto dura en relación a lo que es la analgesia. A ver si tenemos codeína. La analgesia es de 30 hasta 1 hora, de 30 minutos hasta 1 hora. El fentanil de 1 hora hasta 1 hora y media, la morfina de 4 a 5 horas. Por eso ayuda bastante con los manejos de dolor. Aquí está, ¿qué es un agonista y qué es un antagonista? Que el agonista puro, ¿ya? Aquel que encajaba perfectamente con el receptor. Ese es un agonista puro, ¿de qué tipo? Mu. Acá tenemos el kappa y acá tenemos el delta, ¿ya? Entonces, aquí de igual manera, MU1, analgesia supraespinal, sedación. ¿Cuál es el problema? La tolerancia, ¿no? Nos adaptamos rápidamente y requerimos respuesta. El MU2, miosis, depresión respiratoria, la inhibición, inhibe el peristaltismo, euforia. ¿Quiénes van a ser agonistas puros? La morfina, codeína, destrometrofato, oxicodona, tramadol, los fármacos que observamos, ¿no? Bien, ¿y quiénes son agonistas o antagonistas? En este caso, ¿ya? Inhibe el efecto. Hablamos de qué? De lo que son los agonistas parciales. Inhibe el efecto, hablamos de un antagonista y el efecto agonista. ¿Qué tipo de efecto me van a producir? Analgesia supraespinal, miosis, disforia, sedación y represión respiratoria. Agonista parcial. Dentro del agonista parcial que yo debo de conocer, la buprenorfina. ¿Qué efecto nos produce? Un efecto parcial. ¿Encajó? No encajó. Este receptor no encajó directamente con el receptor mu. Por lo tanto, el efecto es parcial. Ejemplo de quién? Buprenorfina. Igual manera, ¿estos agonistas y antagonistas parciales encajaron con el receptor? No. También fueron amérex. Antagonista puro. Inhibe el efecto farmacológico. ¿Ocurrió lo mismo? Sí. Este bloqueador bloqueó este receptor mu, ¿ya? ¿Para qué sirve? Para revertir. ¿Qué quiero revertir? La sedación, la depresión respiratoria, la hipotensión. Representantes naloxona y naltrexona. Igual manera, efectos adversos, bradicardia sinusal, disminuye la conducción cardíaca. ¿Cuidado en quién? En pacientes con arritmia. ¿Ok? Pacientes con arritmia, prolongación del intervalo RR, ¿ya? Vasodilatación periférica, por eso el riesgo de lo que eran los mareos, la hipotensión, ¿ya? No produce depresión en la contracción cardíaca. Respiratorias, depresión respiratorias, suprime lo que es el reflejo de la tos. Gastrointestinales, náuseas, vómitos, disminuye la motilidad gástrica y espasmo en el esfínter de Oddi, o sea, cólicos biliares. Acá tenemos sobre la codeína, presentación vía oral, porque sí lo tenemos en presentación de jarabe, que llega a un 60%, a diferencia de la parenteral. El 10% de la codeína que es administrada es desmetilada, produciéndose morfina. Acciones antitusígenas, perdón, les decía que se usaba para el tema de la tos, y también participa en los receptores, se fija bastante bien. Su tiempo de vida media es de 2 a 4 horas. En el caso del tramadol es un agonista puro, es un agonista no selectivo porque actúa tanto en mu y en lo que es delta. Mayor afinidad con qué receptores? Mu. Se encarga de inhibir la recaptación de ¿qué? Inhibe la recaptación de noradrenalina y intensifica la liberación de serotonina. Por eso el tramadol producía síndrome serotoninérgico. ¿Con qué tipo de fármacos? Con los IRS,
¿ya? Con los IRS. Por eso les decía, si yo tomo serotonina, 2 tabletas, y al mismo tiempo me dan tramadol, voy a correr riesgo de este síndrome serotoninérgico, porque justamente, ¿qué te dice? ¿Verdad? Que intensifica la liberación de serotonina, ¿ya? Tiene una duración amplia, ¿ya? La dosis de tramadol, la ventaja es que no ejerce efecto depresor respiratorio. Muy bien. Morfina. El sulfato de morfina tiene entre un 16 a un 33% de potencia cuando se administra por vía intravenosa. Su primer paso de metabolización es el hepática, y los alimentos aumentan la absorción de morfina. Acá, por ejemplo, sí Después es del importante alimento. ver la farmacocinética, porque me hace referencia que con alimentación aumenta su absorción. Su efecto máximo cuando se da en 60 minutos, o sea, a la hora de administrar. Y después de la administración, de igual manera, rectal, a los 20 a 40 minutos. En la administración subcutánea o intramuscular es entre los 50 a 90 minutos, y en la administración intravenosa es a los 20 minutos. O sea, dependiendo de qué vía de administración emplee, voy a ver el tiempo en relación a lo que es el efecto. Acá de igual manera tenemos las dosis a usar, ya de lo que es la morfina, como preoperatorio, como analgésica, como tema de lectura. Y acá nosotros tenemos en la tabla de dosificación. Dosificación vía oral, dosificación parenteral, las dosificaciones que recomiendan para iniciar cuando el peso es mayor a 50 kilos. Acá esto es para calcular si queremos usarlo en población pediátrica. Bien, este cuadro de lectura integramos lo aprendido. ¿Qué nos dice? Paciente varón, esos dos casitos creo que sí nos alcanza el tiempo. Sí, creo que sí. Creo que sí podemos. Paciente varón de 72 años, adulto mayor, con antecedente, nuevamente artritis, ya, con antecedente de artritis reumatoide, osteoartritis, hipertenso hace 10 años. Durante los últimos 6 meses recibió tratamiento con ibuprofeno de 400 miligramos cada 8 y oxicodona 10 miligramos cada 2 para el manejo de su dolor. Ya está recibiendo ANDA. ¿Qué tipo de esquema? Mayor. Oxicodona, ¿qué grupo pertenece? Opioide mayor con analgésico. Opioide. Entonces estamos hablando de un esquema 3. Sigamos ya. En su última evaluación reporta dolor en la región lumbar y varias articulaciones, el cual no responde al tratamiento actual. Entonces, ¿con el que nos queda? Escala 4, pues si ya no está mejorando. Pero vamos a ver. El cual no responde al tratamiento. Este caso se parece al de Tigrina. Presenta náuseas, vómitos, fatiga, debilidad muscular, reducción de la frecuencia urinaria, dolor abdominal, difuso y estreñimiento severo. ¿Ya? Signos vitales: presión arterial 150/95, la presión no está bien. Frecuencia cardíaca en 88, temperatura en 36.8. Cansado, piel pálida, abdomen distendido con dolor a la palpación y presencia de signos de constipación genitourinario, palpación del abdomen, signos de distensión vesical, síntomas musculoesqueléticos, dolor y rigidez en las articulaciones. Hemograma muestra una anemia leve, aumento de la creatinina y las transaminasas hepáticas, análisis de orina, reducción del volumen urinario y signos de posible insuficiencia renal. Radiografía de columna sin cambios significativos desde el último examen. ¿Qué hacemos? Pregunta: ¿los síntomas del paciente tienen relación con la enfermedad de base o con la medicación recibida? ¿Qué me dicen? Combinación. Lamentablemente el ibuprofeno y la oxicodona, teniendo en cuenta que es adulto mayor y es hipertenso, habría que ver en el caso de él si era necesario saber la función renal basal. Más aún porque si estoy hablando que tiene AR y osteoartritis, entonces yo le voy a dar probablemente a él AINES de manera constante, o en todo caso opioides constantemente, ¿ya? Entonces, y muy aparte de ello, observamos en la analítica urinaria que hay un aumento de la creatinina, ¿ya? Y dentro del análisis de orina observamos signos de insuficiencia renal. ¿Ok? Ahora, 2.
¿Qué más estamos observando? Náuseas, vómitos, debilidad muscular y estreñimiento. ¿A qué se debe? Al Al opioide. opioide. Estamos usando un opioide mayor, 10 miligramos cada 12 horas. ¿Ok? A nivel del abdomen, ¿qué hay? Nos dice hay dolor y Distensión. presencia de cosas, se palpa, por decirlo así. Probablemente se palpe a nivel de qué, nivel del colon. Asciende, transverso, desciende, recto. ¿En qué colon? Descendente. ¿En el que está de qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Se Cuando nota que ustedes sí, hagan soy- cirugía y vean a los pacientes que vienen así con estreñimiento severo o que tengan su obstrucción intestinal, es súper, muy aparte de la disección eso. Exactamente. Bien, ¿qué más? Entonces ahí tenemos el efecto del estreñimiento. ¿Y por eso le duele? Le duele. Sí. Y otro factor, habíamos visto que los opioides, ¿qué otro efecto producían a nivel gástrico además del estreñimiento? Dolor abdominal por contracción de qué esfínter? De odio. De Odi. Ajá, muy bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, el dolor igual, ¿no? Sigue igual con dolor y tenemos que la presión está en 150. ¿Qué pasó? Era hipertenso. Vamos a ver. Ya vamos a... Los adultos mayores hasta 140 se acerca, hasta con 95. ¿Y esa anemia? ¿Esa anemia se debe a enfermedad crónica o lo adicionamos al ibuprofeno? Puede ser por el ibuprofeno que forma una úlcera. Pero no nos dice nada aparente, no nos hace una referencia, nos dice que en piel está pálida. O sea, sí puede ser. No se alimenta bien. Ahora, la pregunta es, ¿hay anemia por enfermedad crónica? Sí, pero también no podríamos descartar que no sea por la presencia de ibuprofeno, ¿no? Está tomando 400 miligramos cada 8. Ya, entonces es una mezcla bastante considerable. Habría que pedir una evaluación de T-venolineses, habría que pedir una evaluación de T-venolineses, ¿no? Para verificar. ¿Cuándo hablamos de piel pálida en anemia? Si yo tengo 10 de hemoglobina, ¿voy a estar pálida? No. ¿Qué me dice? Me están llevando al laboratorio. Laboratorio de... Laboratorio, o sea, interpretación de exámenes de laboratorio. ¿Todavía no llevan el siguiente ciclo? No sé. No he Sí, escuchado. porque normalmente en el currículo llevamos imágenes para poder interpretar y también laboratorio para poder interpretar. En APS, si no me equivoco, el profesor que nos enseñó, Marco Antonio, nos dijo que había una escala, o sea, ahora le han puesto como hasta que 13 es el mínimo, ahora actualmente. Basándonos en eso, hasta 10 tenías una coloración, pero ya abajo de 10 ibas a cambiar amarillento y blanquecina, o así. Por eso justamente les decía, ¿no? Muy bien, anemia leve. Anemia leve me están hablando en este caso de valores de 10, valores de 11, pero hay que tener en cuenta, si el examen físico me habla de palidez, muy probable ese 10 ya no sea un tan 10, sino probablemente sea un 9. Ya, entonces sí, está, para que yo esté pálida, estoy perdiendo sangre, entonces yo tengo que verificar de dónde se está perdiendo. El otro, aumento de transaminasas hepáticas. TGO, TGP está elevado. ¿Por qué? Falla Por hepática. la hipertensión, por la artritis. Y ¿dónde se metabolizan? Hígado. Ya, entonces la pregunta sigue, ¿no? ¿Los síntomas del paciente tienen relación con la enfermedad de base o con la medicación recibida? ¿Con quién hubiera sido mejor mezclar la oxicodona? No sería con un opioide. No, miento. Porque ahí han decidido ir a la escala 3 muy probablemente por su AR y su osteoartritis, pero ¿con quién hubiera sido mejor Con mezclar? analgésico. ¿Por qué ustedes observan? ¿Y cuál es el primer error? ¿Qué les dice la escala 1, estudiantes? Ahí. ¿Pero qué hay? Te pone un listado de algo. Paracetamol. Exacto, todo manejo de paliativo es difícil que encuentres un paliativo con ibuprofeno, naproxeno, que es ketoprofeno, de uso crónico. Es difícil que encuentres un manejo de dolor crónico con un AINE de esta característica. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con lo que vimos en la tercera o cuarta lámina, acerca de más selectivos COX-2, en este caso mixtos, y más selectivos COX-1. ¿Ya? Entonces teníamos que tener en cuenta también ese detalle. Perfecto. Segundo caso, si ya nos hemos encaminado para escribir el tema del diagnóstico.
Caso clínico 2. Ahora, ustedes pueden catalogar también los receptores, todo ello normal, para ver los mecanismos. Paciente varón de 34 años, trabajador de construcción sin antecedentes médicos relevantes, no toma medicamentos de forma crónica. Es traído a emergencia por un familiar quien refiere que fue encontrado inconsciente en su caso. Además informa que el paciente está usando medicamentos para el dolor lumbar. Al llegar a emergencia se le encuentra respiración superficial, miosis, piel cianótica y no responde a estímulos verbales ni físicos. Frecuencia respiratoria, ahí ya les dijeron, 6 respiraciones por minuto, cardíaca 50, está prácticamente al borde de la hipotensión con 90-60, miosis al examen físico, respiración superficial y lenta, piel cianótica en labios y extremidades. ¿Qué es? Exacto. Cuando son lumbalgias crónicas, en este caso está hablando de una lumbalgia crónica, ¿no? No es imposible una lumbalgia aguda. Entonces, una lumbalgia crónica estaba recibiendo opioides. De los opioides que habíamos visto, ¿cuál era el que mayor efecto de depresión respiratoria te generaba? No, tramadol no, era intermedio. Te hablaba, aparte de la morfina. ¿Fentanilo? No creo que le den fentanilo para el lumbar. ¿Metadona? Te hablaba también de lo que el medicamento que hemos visto anteriormente, ¿no? La oxicodón. Entonces, si estamos con un paciente que en este caso ha tenido una sobredosis, no ha sido voluntaria, ha sido para calmar su dolor de la columna. O sea, para calmar en vez de tomarse una cada 12, se tomó 5 cada 12. Ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué ocurrió? Depresión respiratoria. Esa fue la sobredosis. Te dicen cianosis. Están bonitos sus platitos. Ya, entonces, ¿qué le hacemos? Antagonista selectivo. ¿Qué antagonista selectivo conoce? Hay 2. Naloxona y el otro, ¿cuál era? Naltrexona. Acá están, antagonistas puros. ¿Para qué sirve? Para revertir sedación, porque estaba sedado, estaba inconsciente. Depresión respiratoria totalmente lo tiene, porque nos está diciendo que está cianótico. Aquí está la respuesta de su caso clínico 2. Lo redactan bonito y tal. ¿Y en quién actúa ese receptor? Si es que nos vamos como de manera específica, ya para colocar la respuesta. ¿Dónde es antagonista selectivo? En mu, delta, kappa. O sea, totalmente con eso cubro todo y evito el efecto de estos opioides en esos receptores. Y de esa manera, ¿qué hago? Bloqueo ese efecto. O sea, ahí tienen su respuesta. Y ahí está, justo. Encaja con esos. Mu, delta y kappa. Tratamiento. Se le administró el antídoto a través de una inyección muscular y a los pocos minutos comenzó a responder a estímulos verbales, la respiración se volvió más regular y profunda, las pupilas ya no fueron mióticas, sino comenzaron a dilatarse y su tono de piel mejoró, porque obviamente mejoró la función respiratoria, ¿no? Preguntas. ¿Qué medicamento fue responsable del cuadro clínico del paciente? Un opioide, y muy probablemente un opioide, claro, mayor, ¿no? Un opioide mayor. ¿Qué alterna? ¿Por qué un opioide mayor y no menor? Porque eso lo vimos los en seminario. techos. Exactamente. Y ahí tienen parte de la respuesta. Un opioide mayor. 2. ¿Qué alternativa de tratamiento propone usted para evitar los efectos adversos? Bueno, en este caso sí le dieron sus efectos adversos. ¿Qué tenemos que hacer? Ajustar lo que es el tema de dosis, ¿no? El tema de podríamos darle opioide menor. Tramadol. ¿Por qué? Porque dentro de las diapositivas vimos que era el que menor efecto de presión respiratoria, uno más seguro, más seguro. Si se le pasa a la mano, no va a llegar a ese cuadro. 3. ¿Qué antídoto fue administrado? Naloxona. Naloxona o el otro slash que es el Naltrexona. ¿Cómo actúa? Como antagonista puro en los receptores mu, delta, kappa. 4. ¿Qué otros efectos adversos puede producir el consumo crónico? ¿Qué ocurría a nivel de los receptores mu? Yo tenía mu1 y mu2. Entonces, ¿qué otros efectos adversos a nivel de los receptores?
Miosis. Entonces, ¿qué otros efectos adversos? Peristalsis. El estreñimiento, ¿ya? Euforia. Y lo que es la peristalsis. Entonces, dentro de esa pregunta, Euforia, ¿qué quiere decir? si nos basamos en receptores, bueno, relacionados a su target, ¿por qué? ¿En qué consumos? Crónicos. Él tiene una lumbalgia crónica. Entonces, otro efecto que yo voy a tener va a ser ese. ¿Y en qué receptores va a actuar? En receptores ¿no? ¿Qué otros efectos puede producir el consumo crónico de opioides? El estreñimiento. ¿Y qué otro efecto más se puede producir además del estreñimiento, la depresión respiratoria? Euforia. La euforia, depresión, los mareos y lo que es la hipotensión. Ya por eso es hasta a nivel cardiovascular. Bien, ya está. Perfecto. El caso 2 lo hemos hecho. El caso 1 también lo hemos explicado. Lo avanzamos así mientras yo descargo las diapositivas de los seminarios para ver qué es lo que van a hacer. Una fija, doctora. Por favor, doctora Susana. Mire, con ustedes hemos llevado un año ya, doctora. Sería un año. Un mes que cumplimos un año. Cacha, 100. Un aniversario, doctora, por favor. Ustedes llevan el siguiente año hospital, ¿no? Medicina. Sí, me ¿Con usted? No, porque yo trabajo en salud mental, complicado. Tiene que ser en establecimientos o en todo caso tiene que ser en hospitales. No sé si tienen convenio con el hospital de Vitarte, pero el hospital de Vitarte es bastante bueno. Pero qué bueno estudiantes. Ya el próximo año van. Es bonita la etapa hospitalaria. Es un gran ¿Dormiremos? No sé si rotan en Loaiza o tienen convenio con Loaiza. Sí, es arzobispo Loaiza, Irigoyen y 2 de mayo, si no me equivoco, esos tres. Los tres institutos. En Loaiza, no sé si sigue como tutor el doctor Guarino Marcelo, en medicina interna, que es muy bueno. Si sigue de tutor el doctor Jorge Guarino Marcelo, sería bueno. Él es un libro abierto. ¿Verdad? O sea, te maneja muy bien, todo te lo integra en un paciente. Si es que van al Loaiza. Bueno. Ahora, veamos. Antes de avanzar, anticonvulsivantes,